Hola a todos. Vamos a continuar con este trabajo sobre elementos de biología para ayudar a analizar la información sobre COVID-19. Yo soy Armando Tejeda del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, y es un trabajo que estamos haciendo en colaboración con Marielena Tejeda Yomans y Ernesto Tejeda Yomans. Para hacer la presentación voy a ocultar la cámara y voy a empezar por comentar voy a tomar el marcador aquí, el marcador lo voy a poner azul. Voy a comenzar a comentar sobre algunos datos globales sobre el COVID-19. A la fecha del 14 de abril se tienen más de 2 millones de personas infectadas y desgraciadamente han superado los 130,000 el número de personas fallecidas. El número de casos diarios que se han reportado también han ido creciendo. Sin embargo, aquí podemos apreciar una ligera estacionamiento en este periodo de reporte, que es del enero 22 al 14 de abril. También es importante señalar que como a partir de febrero solamente teníamos 7 casos promedio y el problema ha ido creciendo prácticamente exponencialmente. Entonces, sobre esta temática, lo que es importante es considerar que hay dos elementos fundamentales para tratar de ayudar a entender esta problemática, que sería cómo está estructurado el virus del COVID y cómo infecta este virus a las células y se apodera de la maquinaria celular y se reproducen más virus que eventualmente van a infectar más células. Estos dos conocimientos son fundamentales en dos direcciones. En una dirección es cómo lo puedo detectar el problema, y sabemos que la prueba autorizada por la OMS actualmente es una que se llama RT-PCR. Y también nos puede ayudar a analizar cuáles son los tratamientos posibles en base a cómo infecta y en base a cómo es su estructura. Particularmente, hay bastante interés en el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías para tratar de aliviar esta problemática. Es importante recordar que debemos estar claros que las vacunas funcionan, que ya se ha demostrado por más de 100 años y que es una de las mejores formas de prevenir estas enfermedades, como lo ha comentado la doctora Bottazzi del Hospital de Texas. Entonces, por eso hay actualmente mucho interés en desarrollar vacunas como esta que está aquí, que es una vacuna en base a ADN contra SARS, que ya se empezaron sus estudios clínicos a partir del 6 de abril. Es decir, ya se están haciendo estudios que son en humanos, porque previamente las vacunas se tienen que probar en animales de laboratorio. En este sentido, es importante para comentar lo que son las vacunas y cómo infecta el virus, comentar algunos aspectos de los conceptos básicos del sistema inmunitario humano, particularmente cuáles son nuestras células de defensa y cuáles son nuestros anticuerpos. Nuestro sistema inmunitario enfrenta lo que comúnmente conocemos como patógenos, que quiere decir generadores de enfermedades. Estos patógenos los enfrenta nuestro sistema mediante tres grandes subsistemas. Uno que son las barreras naturales, otro sistema que se llama sistema innato no específico o primario,
y otro que es el sistema adaptativo específico o secundario. Estos sistemas de defensa funcionan con un conjunto de muchas células que tienen la función, en el caso del sistema innato, de ser la primera defensa de nuestro organismo ante una invasión de un patógeno. Cuando este ejército, que está bastante fuerte, no se da abasto con la invasión, entonces ellos mismos mandan señales, este ejército manda señales a unas partes de nuestro cuerpo que se llaman nodos linfáticos, que constituyen parte del sistema linfático y están localizados sobre nuestro cuerpo. Estas células mandan señales a estos nodos linfáticos y se forman nuevas células. Estas células, que son células más especializadas, se conocen como células B y células asesinas. Estas células asesinas son especialistas en matar patógenos y estas células B son especialistas en producir unas proteínas que se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos sirven de base para atacar a los patógenos también y para activar las células del sistema innato y realizar algunos algunas acciones del sistema, mejorar acciones del sistema innato. Esto lo podríamos comparar con un ejército donde tiene sus barreras naturales, que serían estas barricadas aquí, y luego tiene un segundo frente de soldados no muy especializados que le tiran a todo. Y finalmente, cuando estos soldados no pueden, entran en función soldados más especializados. Entonces sería un sistema de defensa a 3 niveles, a nivel de barricadas, a nivel de ejército general y a nivel de ejército especializado, que serían las barreras naturales, el sistema innato y el sistema adaptativo. El sistema inmunitario, para estudiarlo, se utiliza la ciencia que se llama inmunología. Es el estudio de cómo combate nuestro cuerpo las enfermedades. Y cuando hablamos de inmunidad, entendemos que es la capacidad que tenemos para resistir una infección particular o una toxina, por ejemplo, que un ataque de alacrán o un ataque de alguna víbora venenosa. El sistema inmunitario participan varios órganos, principalmente uno que se conoce como timo, vaso, la médula ósea, vasos linfáticos y nódulos linfáticos. Los nódulos son agrupaciones de vasos linfáticos. Entonces, el sistema linfático está distribuido en todo nuestro cuerpo. Podemos ver aquí también algunos nódulos linfáticos y por aquí otros nódulos. Este sistema pues nos protege eliminando patógenos, también nos protege contra células cancerígenas, da mantenimiento, también elimina restos celulares y sirve para estar vigilando todo nuestro cuerpo. Las células que hablamos ahorita de defensa circulan por toda la sangre, por todo el río sanguíneo del cuerpo y por todo el río que va dentro del sistema linfático que se llama linfa. Entonces, esas células que conforman el primer ejército están circulando por todo nuestro cuerpo para ver dónde está pasando un problema. Los patógenos son agentes que causan enfermedades, como dijimos, pueden ser bacterias, que son, todos los patógenos en general son organismos muy chiquitos que no podemos saber así a simple vista, sino que necesitamos un microscopio y generalmente se llaman microbios. También pueden ser hongos o pueden ser parásitos y particularmente relacionado con lo que estamos viendo de COVID, pues también pueden ser virus. Podemos mencionar aquí, aunque lo vamos a ver más adelante, más detenidamente, que los virus están formados por una molécula ya sea de ADN o de
ARN. Y luego están recubiertos generalmente por una proteína y a veces tienen otros componentes alrededor de estas capas. Los virus son parásitos, es decir, son como si fueran robots. Pueden hacer cosas, pero no se pueden reproducir. Y entonces necesitan entrar a una célula y ahí es donde ellos se pueden reproducir. Lo que les da la capacidad de controlar la célula, el cerebro de estos virus, es su ADN o su ARN. Y hay diferentes tipos de diferentes enfermedades. Las barreras naturales de nuestra protección esencialmente es la piel, que es una barrera física. Sin embargo, también hay barreras en nuestras vías nasales o de los ojos, donde también mediante la secreción de una enzima pueden controlar las bacterias. Esta enzima sirve para romper la capa externa de las bacterias que se llama pared. También pueden ser las barreras los tejidos de las vías respiratorias, las digestivas y las auditivas. Cuando el patógeno logra superar las barreras naturales, o sea, en este caso las barricadas, entonces entra en acción el sistema innato no específico, y también se llama innato porque, como dice el nombre, es todas las defensas que podemos producir con la sola información que tenemos al nacer. Este sistema innato está formado por un conjunto de células que tienen diferentes nombres, por ejemplo, monocitos, células dendríticas, macrófagos, eosinófilos, basófilos, mastocitos y neutrófilos. Y cada uno de ellos, de cierta manera, es especialista como en combatir ciertos patógenos. Por ejemplo, los macrófagos pueden combatir bacterias y hongos. Los eosinófilos son más activos en combatir enfermedades parasitarias. Los hongos, por ejemplo, son combatidos por neutrófilos y sobre todo las bacterias y los virus. Y los mastocitos son células del ejército, pero son como los soldados que traen los radios, que están mandando señales para que entren en acción las otras células. Esta es una función de los mastocitos. Y unas células también forman parte de este sistema innato, se llaman células NK, que quiere decir, de sus siglas en inglés, asesinos natos. Son células citotóxicas. Estas células rompen a los patógenos y pues los eliminan. Entonces, todo este conjunto de células forma parte del sistema innato no específico. Por ejemplo, aquí podemos ver una fotografía donde está un neutrófilo fagocitándose un hongo, y aquí una célula NK de estas asesinas naturales está tratando de matar una célula cancerígena, ¿no? Esta es la célula. ¿Cómo le hacen las células para reconocer que hay una invasión en el cuerpo? Todo es mediante señales, todo es mediante señales de moléculas. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, tienen moléculas sobre su superficie. Y estas células del sistema innato primario tienen receptores de muy diversa forma. Y entonces son capaces de reconocer muy diversas formas de las bacterias en su parte externa, de tal manera que se pueden unir a estas bacterias y generar una señal para que se formen señales. Aquí se forma una señal y esta señal permite que se formen algunas señales, y esas señales son las que van a estimular la respuesta innata o específica. Todo es a través de señales moleculares.
Básicamente lo que pasa inicialmente con el sistema inmunitario innato es que, vamos a suponer, aquí lo que estamos mostrando es un corte donde se supone que este es un pedazo de piel. Y por aquí está la piel realmente. Y aquí se ha sufrido una herida en esta parte. Aquí hubo una herida. Y esa herida o una infección permitió la entrada de patógenos. Entonces, lo primero que pasa es que las plaquetas que circulan aquí por los vasos, por la linfa, acuden al sistema aquí para tratar de resolver el problema. Paralelamente, estas células que comentamos, los mastocitos, generan señales que son muy importantes porque lo que hacen es atraer más células de estas de defensa hacia el sitio de la infección y permear los vasos capilares para que más fácilmente salgan los glóbulos, en este caso las células de defensa, hacia el sitio de la herida. Una vez que estos neutrófilos salen del capilar, en este caso este está simbolizando un capilar o un tubito muy chiquito por donde circula la sangre, en este caso estos son glóbulos rojos. Este neutrófilo lo que hace es atacar directamente a las patógenos secretando sustancias o engulléndolas, que se llama fagocitosis, también las puede fagocitar y aquí vemos algunas de ellas al interior del neutrófilo. Y este macrófago también puede fagocitar células y son los encargados de secretar señales, que en este caso estas señales se llaman citocinas, que permiten reparar el tejido y estimular a que actúen más neutrófilos. Cuando esto sucede, cuando los mastocitos estimulan los vasos sanguíneos, entonces aumenta la circulación sanguínea en el sitio y lo que sucede es que se inflama la región y se conoce como respuesta inflamatoria de la infección. Entonces, cuando este sistema innato que está formado por las células que comentamos no es suficiente, entonces comentamos que se manda una señal a los vasos linfáticos, a los nodos linfáticos y entra en acción el sistema que se llama adaptativo o específico. Ese sistema adaptativo o específico tiene la facultad de producir células B, productoras de anticuerpo, y células TA, células asesinas. Estos dos tipos de células son muy específicas para el patógeno que está invadiendo. A diferencia de estas células del sistema innato, que son de cierta manera como que le tiran a todo lo que se mueve, y estas que están aquí sí nada más le tiran al patógeno específico. Las células asesinas, cuando hay una célula infectada, la célula infectada produce partes del virus o de la bacteria y esas partes sirven de señal para que la célula asesina se una a la célula infectada. Y lo que genera es que cuando se une la célula asesina a la célula infectada, suceden dos cosas. Por un lado, se producen unas proteínas que producen hoyitos en la célula infectada y otras se producen unas enzimas que rompen, que entran por los hoyitos y rompen la célula infectada. De tal manera que lo que sucede es que la célula infectada explota y se pierde. Y esta célula que ya tiene información de la célula infectada forma una nueva célula, no nueva célula, pero una célula que ahora ya tiene información de la infección y se llama célula con memoria. En esta fotografía podemos ver aquí la célula asesina, en esta parte, cómo está atrayendo a la célula infectada. Los anticuerpos
Por otro lado, son proteínas que se unen a sitios específicos de los patógenos. Y esos sitios específicos se llaman antígenos. Por ejemplo, este es un patógeno y tiene este tipo de antígenos, este es otro patógeno y tiene este tipo de antígenos, etc. Entonces, el cuerpo puede generar anticuerpos específicos. Este sería específico para este patógeno, este sería específico para este patógeno y este sería específico para este patógeno. La acción de los anticuerpos es de muy diversas maneras y muy efectiva. Una de ellas es rodear a los patógenos, en este caso un virus o en este caso una bacteria, y de esa manera poder que los macrófagos lo puedan destruir más fácilmente. O también pueden aglutinar los patógenos, formar bolitas de patógenos y también facilitar que se puedan fagocitar estos patógenos. Y en el caso de que el patógeno sea una proteína, por ejemplo, un veneno de víbora o alguna cosa, pueden también ayudar a aglutinarlos. En este caso, estas como espuelitas son los anticuerpos y pueden ayudar también a aglutinarlos de tal manera que también se mejore la fagocitosis. Y un sistema aparte que se llama sistema complementario, lo que hace es que los anticuerpos se sitúan sobre el patógeno. Aquí tenemos el anticuerpo situado sobre el patógeno y atrae unas moléculas del sistema inmune también que se llaman moléculas complemento que forman poros sobre la superficie de la célula patógena y hacen que la célula, en biología se dice se lise, o sea, se rompa. Por eso se llama lisis celular. Entonces, los anticuerpos son muy importantes en la defensa de los seres vivos. Ahora vamos a comentar un poco dónde se forman las células del sistema inmunitario. Todas las células del sistema inmune se forman en un tejido que se llama médula ósea de los huesos y se forma por diferenciación de células que existen ahí. Particularmente todas parten de una célula común que se llama la CD34 y esta, cuando forma unos que se llaman precursores mieloides, forma unas células que llaman plaquetas, eritrocitos o glóbulos rojos, los basófilos, eosinófilos, los macrófagos, los monocitos que dan origen a las células dendríticas y a los macrófagos, los neutrófilos y los mastocitos. Por otro lado, todas estas son células del sistema sanguíneo. Por otro lado, cuando esta CD34 forma un precursor linfoide, estas células se van ahora a los tejidos linfoides periféricos, como los nódulos linfáticos, y ahí forman tres tipos de células. Las células TH, que también se conocen como CD4, las células CD8, que también se conocen como células T asesinas, y también forman unas células que se llaman reguladoras, y las células TH, estas particularmente, estas TH2, estimulan unas células que se conocen como células betas, que activan unas células B, y entonces estas células B son las encargadas de formar los anticuerpos. Resumiendo, las células que van a la sangre directamente se forman en la médula ósea, todas estas que están aquí. Pero cuando ya se requiere, o sea, cuando entra la respuesta adaptativa, que es una diferenciación antígeno dependiente, eso sucede en el timo y en los vasos linfáticos y sirve para formar células C4, que son TH, células CD8, que son las asesinas,
y cédulas CB, que son los anticuerpos. Tres clases de los anticuerpos, las asesinas y las auxiliadoras, ¿no? Las ayudadoras. Todo eso sucede en los huesos. Entonces, ahora lo que tenemos es lo que comúnmente conocemos como glóbulos blancos y o leucocitos. Los glóbulos blancos o leucocitos son todos estos que se forman en el tejido mieloide, estos. Y estos que están aquí, las células NK, las B y las asesinas, se forman en el tejido linfoide. Todo esto constituye. Entonces, esto sería el sistema innato, células del sistema innato. Estas que están aquí son las células del sistema adaptativo. Solamente se producen cuando estas no pueden con el problema de la infección. ¿Cómo se relacionan estos sistemas? Pues ante la entrada de un patógeno, que puede ser un virus, una bacteria o un parásito, dijimos, lo que va a suceder es que estas células naturales del sistema innato, esta sería la respuesta primaria, acuden a combatir estos patógenos. Eventualmente, si no se puede combatir con ellos, unas células que se llaman dendríticas pueden procesar un patógeno y formar una proteína que sea característica de este patógeno, que le vamos a llamar antígeno. Dijimos que es una proteína generalmente en la superficie del patógeno, que es la que va a dar la señal para que se formen tanto las células B como las células asesinas. Una vez que esta célula acarrea la señal, esta señal puede ser transmitida a las células CD8 o a las células CD4. Estas CD4 lo que van a pasar es que se van a multiplicar y van a formar las células beta, y estas son las que van a formar los anticuerpos. O bien, esta señal que está aquí va a servir para formar las células CD8, que también se van a multiplicar y van a formar las células asesinas. Y entonces lo que yo voy a tener al final de este proceso, voy a tener anticuerpos y células asesinas específicas para este problema que se está presentando aquí. Entonces, esta parte constituiría la inmunidad innata y esta parte constituiría la inmunidad adaptativa. Además de esto, esta parte genera sustancias que se llaman citocinas, que mejoran el comportamiento de estos sistemas, es decir, que lo aumentan. Ese es parte de los problemas actualmente del COVID, ¿no? Al producirse estas células, aumentan mucho la producción de esta célula que está aquí, como la vamos a ver ahorita. Estas respuestas, en este caso, se produce gamma interferón, que se dice gamma inf, factores de necrosis tumoral y unas isoleucinas 2 y 12. Y aquí, pues, otra serie de isoleucinas. ¿De qué nos sirve lo que hemos realizado hoy? Pues, por ejemplo, nos sirve para saber lo siguiente. El COVID, aquí estamos ilustrando una membrana celular de una célula, o sea, un segmento, digamos, de una célula que estuviera así, ¿no? Este SARS-CoV-2 se une específicamente a las células en un lugar que se llama un receptor que se llama ACE. Y esta proteína del COVID se llama proteína S. Voy a borrar aquí.
Entonces, por ejemplo, aquí está un modelo de esta proteína que está aquí, es decir, esta sería lo que está sobre la corona del virus, por eso dijimos que se llamaba coronavirus. Esta proteína, que es donde se reconoce el virus, lo que hay mucho enfoque ahorita es que si yo puedo bloquear esta proteína del virus, es decir, si yo lo que pudiera hacer es tapar este virus aquí, taparle todo eso, ponerle cosas ahí, pues nunca iba a poder pegarse a las células y no las podría infectar. Por eso es importante los estudios que se están haciendo sobre esta proteína. Hay dos enfoques, porque particularmente la región donde se pega el virus es esta. O sea, es una pequeña región con la que usa para pegarse. Entonces, que está sobre esta parte aquí. Hay gente que dice hay que hacer vacunas que tengan cosas que bloqueen esto o solamente que se bloquee esto. O sea, hay dos enfoques para la producción de estas vacunas. La idea, como decíamos, de la vacuna es generar estos anticuerpos que bloqueen todos estos que están aquí e impidan la reproducción del virus. También hay otros nuevos enfoques donde no es la proteína de la parte externa del virus, sino la idea es producir vacunas que sean la señal para las células CD8 o para las células CD4, la señal, que sea la vacuna de tal manera que se produzcan más células 8 y se produzcan más células beta. Es decir, se produzcan más anticuerpos que aniquilen el virus o se produzcan más células asesinas que destruyan las células infectadas. También una cosa importante que se está trabajando es sobre los métodos de detección del COVID. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud lo que ha dicho es que el método recomendado para la detección de confirmación de casos de COVID es la RT-qPCR, o sea, un sistema de detección en base a unas reacciones químicas y bioquímicas. Sobre las pruebas rápidas, que es un tema muy discutido, se están vendiendo varios dispositivos rápidos y fácil de usar. Lo que dice la OMS es que estas pruebas deben de ser validadas primero y la OMS solamente las recomienda para investigación. El principio de estas pruebas es sencillo, ¿no? Si yo tengo aquí el anticuerpo que ataca el COVID y cuando se da la infección del COVID se producen varios de estos anticuerpos, yo puedo producir un anticuerpo que sea anticuerpo del COVID. De tal manera que si está presente en un suero el anticuerpo del COVID de una persona infectada, de cierta manera, mediante ciertas reacciones, se pueda detectar el anticuerpo del COVID y dar indicación. Con estas pruebas hay un problema, que en estas curvas tenemos aquí lo que sería el ARN del COVID, sería esta curva, que si se fijan, empieza en el día 0, alcanza su máxima expresión a los, no sé, 12 días y disminuye al 28 días. Sin embargo, la otra inmunoglobulina que se secreta cuando se produce la infección es la inmunoglobulina M. Esta se empieza a presentar a partir del día 7 y termina el 21 y alcanza su máximo el 14. Y la G hasta el día 14 empieza a manifestarse y alcanza un máximo y se mantiene varios días. Entonces, de tal manera que si yo hago pruebas de PCR, o sea que son pruebas para detectar el ARN del virus, la única que daría positiva sería la PCR, porque es la única que está presente en el periodo de ventana, que sería de esta parte a esta parte. En la etapa temprana de la infección, en esta parte,
Posiblemente podría detectarse la prueba si, perdón, se pueden detectar el RNA, el ARN y la IgM. O sea, se pueden detectar aquí esta y esta. La fase activa, pues se detectan, voy a poner el borrador. En la fase activa, que sería en esta parte, se pueden detectar las tres. O sea, las tres van a dar positivas. En la fase tardía ya no va, ya no va a detectarse la inmunoglobulina M y solamente se detectaría la G, y prácticamente el virus tampoco se detectaría ya en el fin de la infección. Es decir, que si yo usara un test para detectar estas anticuerpos del virus, que sería IgM y IgG, con anticuerpos para esos anticuerpos, lo que haría es que en la infección reciente nada más me daría positiva la M, en la activa me daría la G y la M, y en la previa nada más me daría la G. Otro aspecto útil de la información del sistema inmune es el conteo de CD4 y CD8. Nosotros, estos linfocitos, necesitamos tener una proporción más o menos de 2 o más, donde lo normal para el CD4 es de 400 células por microlitro o por milímetro cúbico, y del C8 igual o mayor a 200 por mililitro. Entonces, lo que se ha visto es que en las pacientes con COVID, las células T se reducen significativamente, y los índices de estas relaciones CD4 a CD8 son menores a 2. Y eso quiere decir que requieren una intervención agresiva, incluso en ausencia inmediata de síntomas más graves. También es de interés lo que pasa con el sistema inmune, por ejemplo, cuando se colapsan, se colapsan los alveolos. En esta diapositiva lo que representa aquí es una terminación de la parte del sistema respiratorio que se llaman alveolos, que es donde se da el intercambio de gases entre el aire que está en el interior del alveolo que aspiramos y los glóbulos rojos del sistema del torrente sanguíneo. Entonces, se ha visto que la infección del COVID lo que produce es una reducción muy baja, una reducción prácticamente de todos los glóbulos rojos, excepto de los neutrófilos, que son los que producen las citocinas que activan la inflamación. Entonces, como estas citocinas activan la inflamación, se empieza a producir fluido aquí al interior del alveolo, y eso hace que la respiración se complique bastante cuando hay una infección moderada, o se complique demasiado cuando hay una producción excesiva. Eso le han llamado lluvia de citocinas. Las células de memoria también están bastante interesantes en relación a qué es lo que funciona, cómo se da en el COVID. Por ejemplo, este investigador, Rickers, eh, se pregunta que si los sistemas inmunitarios de los adultos mayores están limitados por células de memoria inútiles. Y él hace esta reflexión, ¿no? Los jóvenes infectados presentan síntomas más leves y sobreviven. Los mayores de 40 pueden requerir cuidados intensivos. Y hace la analogía de que los niños que quieren aprender idiomas lo hacen más rápido porque su cerebro no está contaminado con otros idiomas, o sea, su memoria. Y sugiere en un artículo muy reciente que aparentemente la memoria de los adultos interfiere con su sistema inmunológico y es lo que los hace más susceptibles a la infección.
Entonces, en este trabajo de hoy hemos visto lo que son los patógenos, cómo el sistema inmuno del hombre se defiende mediante barreras naturales, células del ejército primario, que se llama sistema innato o primario, no específico, y cómo mediante señales puede formar células especializadas para producir anticuerpos y células asesinas que ayudan a combatir los patógenos. Para este trabajo les recomiendo estos dos videos y también hemos escrito el tema en unas notas que están disponibles en esta dirección. Por último, voy a comentarles sobre lo que será nuestro siguiente tema, el tema número 3. Y el tema número 3, queremos hablar más a detalle de cómo el COVID, que es reconocido por sitios, aquí este esquema, esto está representando una célula, cómo el COVID, que está reconocido por ciertos sitios, se llaman ACE2, por cierto, de la célula, permite que el virus que contiene mRNA aquí lo inyecte a la célula y en forma el mRNA que lo va a dar su esencia cuando ya todo su mRNA también se va a transcribir, pues podrán infectar otras células. Ese es el siguiente tema. Les agradecemos que puedan mandarnos sus comentarios a nuestros correos, que les den like a nuestros videos y nos vemos la próxima. Saludos, que estén bien.